Te tocó un fin de semana, el anterior, bastante peculiar, ¿no? Porque estuviste en Bueno, medio de lo que fue una tormenta, lo del presidente de la Nación. el tema de la Sí, arritmia. sí, el tema de la arritmia. A ver, yo no te voy a preguntar el tema de la salud, porque primero, obvio, vos no sos médico, segundo, ya salió a la luz todo lo que Sí, ocurrió, o creemos que ha salido a la sí. luz, pero ¿no te pasó unos días decir, qué loco, yo estuve en el medio de todo eso, cómo lo ves a la distancia? Mirá, lo veo como que, o sea, yo saco dos conclusiones del episodio, o sea, pasando por alto el tema de la salud y la comunicación de la salud, que ya se habló, me parece suficiente, no tengo el registro exacto de cómo lo habrán tratado ustedes, pero supongo que es Mm, lo mismo que nosotros, sí. día por día y con opiniones y con testimonios autorizados y con la voz oficial del equipo médico del presidente, etcétera, etcétera. Yo lo que vi ahí es que, una, recibir periodistas, que es un contrapunto importante con respecto a la gestión anterior, no garantiza la transparencia. O sea, el hecho positivo de reunirse con periodistas a conversar no garantiza la transparencia. ¿Por qué? Yo le pregunto a Macri por cómo lo veo yo y no por tener ningún dato previo, cómo estaba y cómo se sentía, me dice que está bien. Le pregunta Eduardo Feynman, ¿qué tal el poder, presidente? Bien, me siento cómodo y qué sé yo. El hombre hacía 2 horas que había empezado con un episodio de Mm, arritmia, se le había repetido media hora antes de entrar a esa reunión y 1 hora después de la reunión estaba internado. sí. Entonces yo digo, reunirse con periodistas garantiza la transparencia. Las preguntas de los periodistas, yo te pregunto a vos, Sí, salvo que todo sea una formalidad. sí, Hola, ¿cómo estás? Bien. bien. O sea, decimos bien por formalidad, porque tenemos que estar bien. Porque el presidente tiene que estar bien. No, el presidente no estaba bien. Mm, En el medio de la reunión se da una catarata de llamados de distintos medios para confirmar, porque ya era indetenible en las redes sociales el rumor de que el presidente ya estaba internado. mm, Adentro de esa reunión, aislados como estábamos, ¿en qué sentido? Cuando uno entra a ese tipo de reuniones con el presidente de la Nación en la quinta presidencial o en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, deja su celular en la guardia, para evitar que haya filtraciones, que haya grabaciones, que haya interferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a llamar periodistas, el presidente está internado. No, el presidente estaba ahí, nos reímos todos. Yo mm. le había hecho media hora antes la pregunta al presidente de cómo se sentía, por cómo le vi la cara, cansado, ojeroso, demacrado. Nadie dice nada. Ujú. Parece que el vocero no sabía, pero el presidente es el que no dice nada. Mm. 40 minutos después de esa saga de interrupciones, el presidente termina internado por un proceso de arritmia, donde se le hizo un procedimiento eléctrico para poner los latidos de su corazón al tiempo normal, algo que no es grave, algo que no es desesperante, algo que no es para alarmarse, algo que Sí, nada. Pero reunirse con periodistas no garantiza la transparencia y no garantiza la verdad. sí, sí. Ahora, Eddie, vos sabés que en esto yo también pensaba mucho, decía, qué loco lo que le pasó a ellos, los que estaban ahí con él, en tu caso en particular, por esta oportunidad que siempre tenemos de tomar contacto, y me quedaba pensando en algo, porque decía, si a mí me llega a ocurrir, como Sí. periodista, encontrarme o reunirme con un funcionario, y que pase esto que ha pasado, lo primero que me preguntaba, o me decía después, y me preguntaba, decía, ¿yo puedo volver a confiar en él? Mira, lo que hay que tratar es de sembrar el alerta cuando la alerta está. Mm, O sea, y no dejar de decir cuando uno tiene esta sensación. O sea, a mí el presidente no me dijo la verdad, pero esto no me mm, victimiza, ni me convierte en un mártir de claro, nada, ni sí. ninguna cuestión. Solo había un hombre ahí, que es el presidente de la Nación, y había 4 personas ahí que somos periodistas, y que ante una pregunta el presidente no dijo la verdad. Mm, Entonces, ¿vamos a decir la verdad para adelante? Bueno, ojalá que la digamos. Se nos da el contrasentido que 5 días después, martes 7 de junio, el Congreso de la Nación empieza a debatir el proyecto de blanqueo de capitales. Su artículo 85 dice que será penado de 1 mes a 2 años de prisión aquel que revele quiénes son aquellos que blanquearon capitales. ujú. Día del periodista.
en el mismo momento, tratando la cuestión de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos en la provincia de Buenos Aires, la segunda más importante del esquema de poder del macrismo, que es María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, firma un decreto diciendo que será penado con 1 mes a 2 años aquel que revele los patrimonios de los funcionarios. Entonces yo digo, a ver, muchachos, está todo bien. En la década ganada, perdida, empatada o lo que sea, teníamos problemas entre el poder político y los periodistas. Ahora, nos reciben a los periodistas, pero no nos dicen la verdad, y el día del periodista entran proyectos que después tienen que desandar, porque fueron para atrás esos 2 artículos con esas consideraciones atadas al tema del secreto fiscal, etcétera, etcétera, cosa que eran 2 despropósitos distintos. Porque en el caso del blanqueo de capitales, aquel que fugó plata del país evadiendo impuestos pasaba a ser menos delincuente que aquel que contara quién había repatriado esos capitales. En la provincia de Buenos Aires pasaba a ser un delincuente aquel que contara cuánto tiene un funcionario público. Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? O sea, no es un problema de comunicación, es un problema político serio, que no sabemos cuál es la línea. O sea, y que nos entretiene tal vez en hablar de estas cosas, pero como fueron tan rimbombantes durante la década pasada, ahora tenemos que hablar y decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados con estos asuntos? O sea, reunirme con el presidente, ¿qué es? ¿Me garantiza que me pasa la mano por la espalda, que me quiere? Yo no quiero que me quiera el presidente, quiero poder preguntar y que me diga la verdad. ¿Se entiende? Sí, sí, cuando planteabas el hecho... y que no me manden preso por contar quién volvió, se llevó y volvió con la plata, y que no me manden preso por contar cuánta plata tiene un comisario de la provincia de Buenos Aires. Sí. Cuando hacen estos proyectos y ves y que al poco tiempo dan marcha atrás, ¿vos considerás que es una matriz de desconocimiento por quienes toman las decisiones, llámese Macri, Vidal, o en realidad estamos hablando de un cinismo muy elevado? Si lo hacen a propósito para mostrar que reculan ante el otro día me hablaban del sismógrafo de los medios de comunicación en el Congreso, porque el Día del Periodista yo estaba rodeado de legisladores nacionales que estaban debatiendo el tema del blanqueo de capitales, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, inaugurando una muestra fotográfica porque en enero del año que viene se van a cumplir 20 años del asesinato de Cabeza. Sí. Y nosotros nos propusimos, a partir de este Día del Periodista y hasta el 25 de enero del año que viene, hacer circular esa muestra de fotografías que vamos a ver si logramos que llegue no solo a la capital de Corrientes, sino a algunas ciudades del interior también. Esta muestra que sea evocativa de la figura del periodista, fotógrafo asesinado, y que sea también una especie de grito por la libertad de expresión. Yo lo planteaba ahí con el presidente de la Cámara de Diputados, legisladores, incluso los propios legisladores oficialistas que nos habían dado el aval para hacer o sea, imagínate que yo no lo hacía con mala intención ni mala leche, o sea, yo estaba hablándoles a los que me había puesto de acuerdo para hacer una cosa por la libertad de prensa, diciendo, muchachos, acá hay algo raro. No podemos estar discutiendo el Día del Periodista si yo, que estoy hablando acá, voy a ir preso por decir que tal o cual empresario, funcionario, persona o quien sea, tuvo tanta plata fuera del país tanto tiempo, evadió tantos impuestos y ahora vuelve a traerlos a la Argentina. O sea, si estamos hablando de plata, y solamente de plata, o sea, en eso se convirtió la Argentina, en una conversión de plata. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. Dentro de lo que se observa y lo que se ve, ¿crees que el problema de hoy es una cuestión política o en realidad estamos en una nueva era que se discuten otras cosas y somos otra cosa ahora? Y yo creo que es una cuestión política. Acá se habla mucho de cómo se comunica. Yo creo que lo que se plasma en la letra de un decreto, de un proyecto de ley, no es comunicación. Es el proyecto de ley. O los proyectos de ley dejaron de ser proyectos de ley. O sea, ¿quién está monitoreando qué se plantea como proyecto de ley? ¿Qué se está proponiendo para el debate público? O lo que se está buscando, ¿qué es? Una repercusión negativa del proyecto que se plantea para volver para atrás y tener una imagen positiva. En eso están gastando esfuerzo, tiempo y dinero los funcionarios públicos del gobierno de Argentina. Sí. O sea, me parece que estas son cosas que tenemos que conversar, porque
Si no, parece que estuviéramos en, no sé, en manos de no sé qué. Sí. O sea, un proyecto de ley no es un problema de comunicación. Un proyecto de ley es una acción política del gobierno. Sí. Sí, eso queda claro, eso me parece que el que no lo lee así. Ahora, ¿crees que los tiempos y la sociedad cambió mucho para decir, bueno, no le está teniendo tanta paciencia a Macri ahora como tenía otros gobiernos? ¿Cómo ves eso? Me parece que según las encuestas hay paciencia. El tema es que el principal responsable de que se mantenga la paciencia no es el vecino de Goya, son los que gobiernan. O sea, ¿de qué manera estamos gobernando para tomar en cuenta en nuestras acciones de gobierno la paciencia? Porque si no, siempre el problema es del otro. Los gobernados no entienden a los gobernantes y tienen impaciencia. En esa reunión del viernes, cuando Macri estaba con el tema de la riña allá y decía que no le pasaba nada, se quejaba de la impaciencia de lo que él llama el círculo rojo y los medios de comunicación. Yo la verdad es que no tengo ninguna impaciencia. Es más, todas las empresas, incluso la empresa donde yo trabajo, tienen problemas hoy. Tienen problemas para pagar salarios, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar a los proveedores. O sea, hay una cadena de pagos que está con grandes problemas en la República Argentina. Y en esa cadena de pagos estamos los propios trabajadores. Yo soy un trabajador jerárquico dentro de la empresa. O sea, tenemos problemas. Entonces, y los bancamos. O sea, no estamos actuando con impaciencia. No salimos a prender fuego, ni a cortar la calle, ni ninguna cosa. Ahora digo, el que gobierna, ¿piensa en la paciencia de los gobernados? ¿O solo tienen que pensar los gobernados? O sea, ¿gobernamos los gobernados? No, eso es anticonstitucional. Sí. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Entonces, son los representantes los primeros que tienen que preocuparse por la paciencia. Sí, pero vos sabés la naturaleza del político, o sea, piensa en elección. Las explicaciones del túnel y la luz, sí. Y no sabemos si lo que viene es el rápido del norte que nos va a pasar por arriba por el túnel, o no sé qué, y damos explicaciones mágicas a cómo vamos a salir de la crisis. A veces parece que, no sé, se arman discursos mágicos donde el problema es el que recibe el mensaje. Sí. Sin pensar si no hay un problema en el que emite el mensaje y qué es lo que está diciendo. Sí. Pobreza cero ya no es pobreza cero. Segundo semestre ya no es segundo semestre. No es más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esa es la conversación de ahora. Para atrás podemos conversar todo lo que se quiera, lo que se robaron, lo que todo. Sí, pues sí, hay que discutirlo y hay que discutirlo, porque si no esto no se termina más. Pero cuando es acuciante el hoy, también hay que discutir el hoy. Sí, por último, Eddie, pero ¿no crees que se es funcional a lo anterior cuando no se discute tanto, o mejor dicho, al decir Macri fracasó, es como que se le da la venia al kirchnerismo anterior? ¿No se discute lo anterior? Yo no sé cómo repercute en Corrientes la agenda de los medios de comunicación nacionales, pero de los llamados nacionales. Pero me parece que se habla mucho. No, a lo que voy es al hecho de... Ya sabemos quién es Lázaro Báez, quiénes son los hijos de Lázaro Báez, quién es la mujer de Lázaro Báez, quién es la mujer oculta de Lázaro Báez, y quién es Lázaro Báez, un hijo con otro matrimonio, las propiedades de Lázaro Báez, hasta dónde llega, cuánta plata, la cuantificamos, vimos el video. No sé, está Cristóbal López vendiendo las acciones de sus empresas, o sea, se está mirando para atrás, hay información y se habla todo el tiempo. Ahora, ¿por qué hablar del presente es funcional a no hablar del pasado? O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué hablar de River nos impide hablar de Boca? Si hay noticias en Boca y en River. ¿Entiendes? Sí, perfecto, y muy claro tus conceptos, Eddie. ¿Cuándo venís acá a Corrientes? ¿Ya tenés la agenda? 20 y pico, del fin de semana del 20 y pico no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero creo que es 27 o 25 o 23 por ahí. Sábado voy a estar en la Feria del Libro de Corrientes. Te estaremos viendo, ¿eh? Gracias, Eddie. Un abrazo. Un abrazo grande, a ver si nos vemos las caras en ese momento. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, Eddie. Un abrazo, chao. Chao, chao. Eddie Zunino, titular, o mejor dicho, jefe de redacción de la revista Noticias.